Continuamos con las entrevistas a las diferentes entidades celebrando los 30 años de cooperación del Ayuntamiento de Bilbao. Última entrevista del día. Encima no viene una, vienen dos. Brigadas Internacionales de Paz. Buenas tardes. Buenas tardes. Os veo muy abrigadas ahí, ¿eh? Es que hace frío. Pero es que somos de Bilbao. Ya, bueno. Bueno, lo dejan como que no aporta mucho. No hemos estado mucho en Bilbao. No hemos estado mucho en Bilbao. Bueno, ¿habéis venido dos por algún casual? ¿Porque sois brigadas? ¿Por qué? Pues porque brigadas siempre van pack. Nunca va sola. Los acompañamientos siempre se hacen de dos en dos. Entonces aquí os habéis liado las dos. Y hemos dicho, pues aquí, pues venga, ¿no? ya que estamos, pues también nos toca. Efectivamente. Es importante sacar la esencia de PBI. Efectivamente. Primero que todo, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien. Bien, nadie está enferma, todo. Bueno, yo he estado con gastroenteritis. Pero hoy estoy muy bien. Ya está, ya suficiente. Hoy estamos bien, que es lo importante. Hoy estamos bien. Dicho esto, ya centrándonos un poco en la pequeña charla que vamos a tener hoy, para quien no conozca, para quien no sepa, porque igual hay mucha gente que sabe, pero otros que no saben, ¿quiénes sois? ¿Qué son las Brigadas Internacionales de la Paz? Y bueno, ¿a qué os dedicáis así un poco en resumen? Brigadas Internacionales de Paz, que la llamamos PBI por sus siglas en inglés, entonces confunde un poco. Sí, porque a mí la gente me ha dicho PBI y yo... ¿El qué? Sí, sería B, ¿no? Y yo, claro, yo dice, se han equivocado. Yo, no pasa nada, se han equivocado. Y no son muy conocidas en Euskal Herria, aunque se crearon en 1981. Wow. Llegan casi a los 45 años el próximo año. Soriona casi de adelanto. Y es una organización no gubernamental, es internacional y un poco parte de la convicción de que cualquier persona y que la sociedad civil puede mediar o hacer algo para que los conflictos y las situaciones tensas, las agresiones puedan cambiar, ¿no? Podemos posicionarnos para que desde la no violencia eso se transforme. ¿En qué países o contextos trabajáis actualmente y por qué allí? Guatemala, Honduras, Kenia, Colombia. Tenéis ahí el Excel. Indonesia, Nepal, ostras, Guatemala. Entonces vuestro pasaporte está lleno. No, el nuestro no. Pero hay muchos brigadistas, muchas personas en este momento por acompañando desde diferentes lugares del mundo. Desde la creencia de que se puede transformar o puedes posicionarte desde la no violencia, surge el poder hacer acompañamiento y observación internacional a personas, organizaciones, comunidades que en este momento están siendo amenazadas por la labor que hacen. Entonces, desde ese acompañamiento te posicionas y baja el nivel de riesgo. ¿Y qué significa en la práctica acompañamiento internacional? ¿Cómo se lleva eso a cabo? El acompañamiento internacional se realiza de manera local, nacional e internacional. Quiero decir, ese acompañamiento internacional porque lo que hacemos es participar diferentes personas a nivel mundial, ¿vale? En terreno en estos países. Entonces se crea también una red, ¿no? Diversa, que hacemos red de apoyo, digamos, en los países también de origen de estas brigadistas, ¿no? Entonces, brigadas internacionales tienen la capacidad de poder hacer disuasión de los actores armados, los actores armados o de los posibles agresores, activando internacionalmente redes de apoyo, ¿no? Entonces lo que hace es, mediante esa observación que comentaba mi compañera, ¿no? Y esa práctica cotidiana de acompañamiento en terreno, trasladar lo que las defensoras y defensores están viviendo en terreno a los diferentes organismos internacionales en sus países de origen, ¿no? Con cuerpos diplomáticos, con alcaldías, con diferentes estamentos. Sabemos que PBI no va a hacer que desaparezcan las amenazas, las violaciones a los derechos humanos, pero sí está diciendo, yo te acompaño físicamente, ponemos el foco y miramos, pero además tenemos una red internacional, tenemos sociedad civil, os estamos mirando, entonces al poner el foco, el riesgo baja. ¿Y qué impacto real tiene vuestra presencia
en el terreno para la protección de organizaciones o personas en riesgo? Ahí yo creo que lo importante es decir que tenemos varios principios, que uno es la no violencia que ya ha salido, otra es que funcionamos de manera horizontal, hay otro que es el no partidismo, que eso no significa ser neutras, porque estás en aquellos lugares donde hay conflictos, pero sí decides no hacer injerencia. Como tú acompañas, pero la agenda de las organizaciones y de las comunidades que acompañas son su vida, su historia, y no te metes. Entonces, para que tú estés allí te tienen que llamar. Es muy importante, tú no vas. Esa es una lógica en la que te llaman, saben que funcionas y hay un proceso de valoración. Ostras, pero ¿y si no te llaman? ¿Porque no les interesas? Es que nosotras no tenemos que acompañar. Es por eso, ¿no? Estamos dentro de este marco de cooperación al desarrollo, pero PBI es una organización que se distancia bastante de la lógica de cooperación al desarrollo. Nosotras, dentro de esa no injerencia que comentaba mi compañera, tampoco financiamos proyectos, tampoco asesoramos. Podemos facilitar algún espacio, ¿no? De impacto psicosocial, formaciones, bajo petición, pero no en ningún momento es esa injerencia de tenemos X proyecto en el norte global o en otro lugar y vamos a ir allí y vamos a proponer vuestra agenda. Una cosa importante también es que hay gente que asocia que los brigadistas suelen ser personas blancas y que los privilegios que tienen hacen que estés allá. Y sí es verdad que se usan ciertos privilegios para que baje el ritmo, pero la gente brigadista es de diferentes lugares del mundo. El único requisito es que tú no puedes ser brigadista en tu propio país, ¿no? Por seguridad. Sí, es por seguridad y porque no hace el mismo efecto. Entonces, si estás en Colombia, como estuvo ella, que contaba su experiencia, puede haber gente de México, de Italia, de Guatemala, de Canadá. Pero no va a haber alguien de Colombia ahí. No va a haber gente de Colombia. Y no solo es gente europea o gente blanca. Y tirando un poco por ahí, ¿riesgos y desafíos habituales que enfrenta vuestro equipo cuando realiza la labor? Más que nuestro equipo, yo creo que hablaría de los riesgos que viven las personas defensoras de derechos humanos por hacer valer ese derecho a defender la tierra, el territorio, ¿no? Que es estigmatización, que son amenazas constantes, que son violencia de género. Podríamos hablar de cuáles son las violencias que viven ellas y que por ende, cuando nosotras acompañamos, ¿no? A defensoras que están viviendo ese tipo de violencias cotidianas, también afecta, ¿no? De otra manera, lógicamente, a las personas brigadistas. Entonces, digamos que es cuando tú presencias, ¿no? un asesinato que ha tocado, ¿no? Y en otros momentos pues más incluso de otros brigadistas, pero hoy en día también hace un año mataron a 2 compañeras en Colombia, a Nayeli y Edinson, pues al final eso tiene un impacto psicosocial, ¿no? Y yo creo que ese sería, ¿no? Y luego retos o dificultades también, creo que una cosa que diferencia también PBI es la propia metodología, ¿no? La horizontalidad, que es uno de los principios y valores que tenemos, significa que vivimos juntas. No somos una organización que va, trabaja y luego se va cada una a su casa y ya está. La PBI cree firmemente en esa horizontalidad, esa no violencia y practicarla en el cotidiano. Entonces las brigadistas viven juntas. Entonces 24/7 están conviviendo, tomando desde manera horizontal todas las decisiones, y eso también generan también muchas veces muchos conflictos internos y dificultades, ¿no? Pero el objetivo no es mirar para otro lado y no pasa nada, sino ir trabajándolas todos los días en el... Luego, para sostener lo que ocurre en los proyectos donde hay brigadistas que están acompañando, hay gente que estamos aquí, ¿no? Porque dices que venía en la pregunta, ¿qué tiene que ver, no, Bilbo? ¿Qué tiene que ver la cooperación con esto? Pues vemos que para generar esa red de alerta, esa red que sostiene que estamos mirando allá, pues hay reuniones de incidencia, hay sensibilización, hay giras de defensoras para que no seamos nosotras las que hablemos por ellas, sino que vengan y cuenten qué es lo que ocurre, ¿no? Para que la gente pueda activarse en un momento dado que hay una alerta o una amenaza grave. Tengo entendido que el año pasado, si me confundís me corregís, trabajasteis en el proyecto Co-creando Utopías desde lo local. ¿Me equivoco? No. Perfecto. He hecho bien mi búsqueda, me alegro.
¿Cómo describiríais el trabajo y el objetivo principal del proyecto? Los proyectos que presentamos de PTS, de Educación para el Desarrollo, acá intentamos gestionarlo con lo que se trabaja también en los proyectos y lo que trabajan las organizaciones. Una de las situaciones que acompaña PBI es mujeres defensoras de tierra y territorio, ¿no? Y esa mirada no solo queríamos traerla, hicieron una gira hace 2 años, sino sabemos que aquí también hay mujeres que defienden la tierra, el territorio y los derechos de la naturaleza. Entonces, no quedarnos solo en los impactos de la violencia que reciben día a día, sino en poder tejer red con otras mujeres de acá y de allá. Y ese proyecto se basaba en eso, en traer esos aprendizajes, esas reflexiones. ¿Qué utopías soñamos, no? Porque también te quedas en el impacto de la violencia, pero es gente que está construyendo utopías superpotentes con un montón de fuerza aquí y allá, ¿no? Y de ahí salió un manual, ahora va a salir un documental. ¡Oh, wow! Y ha salido por ahí, ya os No, potente. Directo. Así, exclusivo, Exclusivo. Y una de las líneas del proyecto se centra en protección con enfoque feminista decolonial. ¿Qué significa este enfoque y qué añade a la protección tradicional? Pues eso es un camino que estamos buceando. O sea, hemos empezado. Sentimos que muchas veces se ponen a la protección un montón de adjetivos, ¿no? Sí. Nosotros hablamos de protección integral. Llega alguien y habla de protección feminista y como que está de moda y ahora le llamamos protección integral feminista. Y vamos sumando, ¿no? Vamos sumando, ¿no? Y es muy fácil decir con palabras, poner adjetivos, pero queríamos saber qué supone eso, ¿no? Claro. Entonces nos juntamos, esto surge porque el proyecto de Colombia, el proyecto de Honduras, han hecho un acompañamiento con Adriana Guzmán, que es una defensora feminista de Abya Yala, que habla de feminismo comunitario, revisando qué significa hacer una protección descolonial. Y desde esta lógica, estando aquí, también hemos empezado a organizarnos con otras organizaciones de derechos humanos que trabajan en protección para ver qué significa eso. Hemos tenido varias sesiones solo de escucha y ahora estamos construyendo, aunque sea una pequeña hoja de ruta. Y es que nosotras y nuestras organizaciones somos racistas y eso no lo podemos ocultar, está en la mochila. Entonces, es desde aquí qué podemos hacer para que esa protección no transfiera a todos lo que llevamos. Y luego otra pregunta que salía mucho es, si lo hacemos dentro del marco de cooperación, la cooperación es colonial. Decirlo puede sonar fuerte, pero es mejor decirlo y saber qué podemos hacer desde aquí, ¿no? Entonces ha sido como ese proceso de preguntarnos entre todas y escuchando no solo a nosotras, sino cómo se sienten las organizaciones y defensoras que acompañamos, qué piensan de cómo las acompañamos. O sea, tener en cuenta un poco todo. Pongo un ejemplo más concreto, muy concreto, ¿no? Si cuando la acompaño juzgo su cultura, si cuando viene en una gira vamos a hablar con un político para hacer incidencia y me hablan más a mí que a ella. Claro, o sea, tener en cuenta ese tipo de cosas. Sí, y yo creo que también es un área a trabajar allá, ¿no? O sea, en terreno. Las brigadistas no es de ahora, sino que llevamos ya años con esa reflexión, igual que se hizo una reflexión desde una perspectiva feminista de que patrones patriarcales y machistas se reproducen también en los espacios entre las brigadistas y acompañando también esa perspectiva colonial, ¿no? O sea, qué privilegios, las que venimos aquí, ¿no? Del norte global, qué privilegios y violencias racistas tenemos interiorizadas y responsabilizarnos. Y creo que PBI ahí, o sea, todavía queda mucho trabajo y camino que hacer, pero sí como que es un plus que me parece importantísimo para hacer este tipo de acompañamiento que realiza, porque incluso en terreno, al menos en Colombia, lo que nosotros hacemos son 2 espacios. Tenemos espacio de privilegios blancos y espacio de compañeras de América Latina, ¿no? Entonces son espacios no mixtos, o sea, segregados, donde hacemos unas reflexiones y se analizan qué opresiones realizamos. Perfecto. Y dentro de los programas que también he leído, ¿por qué decidisteis crear los programas de radio Ondas Locales para la defensa de la tierra y los derechos humanos? A nosotras, desde esa manera de sensibilizar, de traer las voces de allá, nos parece importante que el relato lo hagan las compañeras y las organizaciones que acompañamos. Nunca digo solo personas que acompañamos porque acompañas un proceso, una lucha, un territorio, ¿no? Y veíamos importante que lo contasen ellas y a la vez que quien grabase los programas fuesen
En este caso lo hemos hecho con la 97, con 97 Irratia, okay. Que era como importante también apoyar proyectos locales que trabajan por otra manera. Y si os hubiésemos conocido antes, a lo mejor estábamos dando yo le he soltado la pregunta para que Chaso coja, estire por ahí. ¿No? Pero no, sí, lo he visto y dicho, ostras, qué interesante. Y que sea desde aquí hasta allí, que parece que todo está muy lejano, pero bueno, que... Pero por ejemplo, una de las cosas que ocurre cuando hay sinergias, ¿no? Sí. Entre también vienen de giras y ven otras luchas de acá. En la última gira de mujeres defensoras y comunicadoras, luego hubo comunicadoras de allá que entrevistaron a gente de proyectos de Euskadi. Interesante. O sea, bueno, en concreto, proyectos contra gente que está en megaproyectos, ¿no? Entonces, entrevistar desde Guatemala, desde una radio comunitaria, lo que pasa en Euskal Herria, es también como un apoyo. ¿Y qué papel creéis que tiene Bilbao y su ciudadanía en apoyar o entender la realidad de las personas defensoras de América Latina? Pues asumir la responsabilidad que tenemos, yo creo lo primero, ¿no? O sea, decimos, ¿no? Pues Bilbao es un municipio grande, con muchos habitantes, que tenemos una agenda desde los feminismos y las compañeras también antirracistas que están poniendo, ¿no? O sea, tantas y tantas luchas encima de la mesa, y creo que es asumir la responsabilidad cada ciudadano y ciudadana de romper un poco la lógica de colonial, ¿no? Sí. O sea, la lógica colonialista y racista de la cooperación, y ampliar un poco la mirada a otras formas de acompañar a defensores y defensoras de derechos humanos. Creo que eso podría ser una petición, ¿no? Válido. Y no sé si se te ocurre también otra de la responsabilidad que tiene Bilbao, o podría hacer Bilbao para... Creo que también en estos momentos de auge también del fascismo, la ultraderecha, los discursos de odio, creo que poner encima de la mesa y visibilizar otras formas de construir desde la no violencia, creo que es fundamental. Y que ya hay otras organizaciones en otros lugares del mundo haciéndolo, y que por eso están siendo asesinadas, ¿no? Y que estas personas, cuando tienen que salir de sus países porque son violentadas por el extractivismo, son violentadas por empresas de Europa, de Estados Unidos, que van allá, ¿no? A agredir a las comunidades, vienen acá, no se encuentren con perjuicios, no se encuentren con violencias, no se encuentren... Claro. Un reto también es una parte que es en la parte de la protección hacia allá. Claro. La protección tiene muchas patas, ¿no? Una es la protección física, ¿no? Otra es la organizacional, reconstruir el tejido social, pero las compañeras nos dicen muchas veces que para ellas es importante no sentirse solas, ¿no? Entonces, que cuando cuentan relatos acá y sienten que hay respuesta, a lo mejor nosotros no lo valoramos, pero desde allí sientan que no están tan solas. Sí. Y la otra parte es la corresponsabilidad que los modelos, en esta crisis múltiple ecosocial, muchos de los modelos de vida que se gestan y que llevamos aquí tienen impactos, ¿no? Entonces es asumir esa responsabilidad y también saber que hay alternativas tanto en Navia Yala, tanto en África, como en Euskal Herria, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante que cuando nosotras hacemos giras, en la mesa no solo sentamos a las defensoras que acompañamos, sino también otras experiencias que hay aquí. Para que no se nos olvide, he visto, no sé si regalos, libros, cuadernos, sorpresas de Navidad. Algo hemos traído. Algo por ahí. Claro, aquí hay que hacer la buena promoción. No gran cosa, porque ni tenemos carteles. No pasa nada. Aquí todo el mundo con lo que tiene. Se hace la buena promoción en 4K. Esto es parte de los materiales que surgen, ¿no? Pues de Tejiendo Utopías Populares surge esto, que luego acaba siendo un mapa, ¿no? Esto hay que enseñarlo así en cámara bien. Otra de las cosas que hicimos es pequeños informes, ¿no? Este se llama ¿Quién asume el coste e impactos de las economías globales de Colombia, ¿no? Los derechos humanos frente a intereses corporativos españoles, ¿no? Y ¿qué podemos hacer? Muchas veces también vamos, todo el dolor que se vive y todo el impacto de la violencia muchas veces no se puede contar con palabras. Entonces somos muy dadas a que haya equipos que hagan pequeñas visitas de periodistas, de comunicadoras y puedan hacer pequeñas... Como fotoreportajes, ¿no? Fotoreportajes y que cuenten lo que han visto. Y este es otro. ¡Wow!
No, esto... Sí, levántalo, porque esto es muy bonito. Sí. Desenterrar. Oh, wow. Desenterrar la memoria, se llama. Y este en concreto también es de Colombia. Y está en todos los proyectos que acompaña. Y un poco se intenta reflejar todas las heridas, los impactos y todas las violencias que hay y las alternativas que construyen las organizaciones acompañadas. Ok, no, muy interesante. Y así ya para ir terminando y cerrando la entrevista de hoy, ¿qué mensaje os gustaría transmitir sobre la importancia de proteger a quienes defienden el territorio y los derechos humanos? Muchas veces decimos una frase que pesa mucho, que es defender a quien defiende, ¿no? Y no es que nosotras defendamos a nadie, sino que la gente a la que se está acompañando está defendiendo sus derechos, pero los derechos, la naturaleza y la vida de todo el planeta, ¿no? Entonces muchas veces tendríamos que estar agradecidas y seguir siendo corresponsables, estando cerca de estas experiencias. Chaso no vale copiar, yo diría, no, estoy de acuerdo, pero diría volver a la utopía, ¿no? Sí. O sea, creer en la utopía y volver a tejer el internacionalismo. Y el amor, ¿no? El amor revolucionario, el amor tierno. Estamos en momentos que muchas veces decimos en la oficina que acompañar a gente que defiende derechos humanos, y el mundo está en crisis y los derechos humanos también están en crisis, y últimamente hablamos de ese internacionalismo y ese apoyo mutuo de ida y vuelta. Pues brigadistas, es que ricasco. Muchísimas gracias por pasarse por aquí. Última entrevista a las 7:15. No todo el mundo le gusta a las 7:15, pero vosotros habéis venido, lo cual agradezco por haber venido a esa hora. Es buena hora. Trabajadora. Efectivamente. No hay más opciones, ¿no? Efectivamente. Pero no, muchísimas gracias. Gracias por explicar el proyecto el proyecto y los proyectos, porque son muchas cosas a la vez. Espero que sigáis sumando y creciendo. Y gracias. Bueno, ojalá algún día no estemos aquí. Efectivamente. Sí. Mira, eso puede ser el mensaje. Y así, lo último que voy a decir es si podéis mirar a la cámara y decir agur. Chao. Chao. ¿Qué cámara?